Bienvenidos a nuestra investigación de hoy. Para quien nos escucha buscando comprender cómo cambian verdaderamente los paradigmas de la historia, hoy tenemos por delante un viaje intelectual, bueno, formidable. Sí, sí, desde luego que lo es. Encantada de estar aquí, por cierto. Igualmente. A ver, sobre la mesa contamos hoy con una serie de extractos muy densos provenientes de un documento analítico titulado Cristiano Original Kenótico. Ajá, un texto fascinante. Totalmente. Se trata de un estudio histórico crítico sumamente detallado que, digamos, desentraña las entrañas de la Iglesia primitiva. Nuestra misión en este análisis es dar respuesta a un misterio monumental, ojo. Un misterio que de hecho cambió el mundo. Exacto. ¿Cómo se logra convencer a la antigüedad, un mundo regido por la brutalidad de las legiones, de que un hombre humillado y ejecutado como un criminal era la revelación suprema de lo divino? Es que, para responder a esa pregunta, los textos nos obligan a sumergirnos en un término griego que actuó como el epicentro de un terremoto sociológico. Hablamos de la palabra kenosis. Kenosis. Eso es, que literalmente se traduce como el vaciamiento voluntario. Y lo que este análisis nos muestra es que no estamos ante una notita al pie en un manual de teología, para nada. Claro, no es un concepto abstracto de biblioteca. Que va, que va. Estamos ante el origen de una revolución que alteró por completo la comprensión del poder y propuso un modelo de comunidad que era poco menos que alta traición para el Imperio Romano. Madre mía. A ver, vamos a plantear el escenario porque la lógica humana del poder es bastante predecible, ¿no? Quien tiene el ejército más grande, pues impone las reglas. Tal cual. La historia la escriben los vencedores. Exacto. La grandeza se medía por a cuánta gente podías aplastar. Así que presentar a un líder crucificado no era un simple revés táctico, era un desastre absoluto de relaciones públicas. Un fracaso estrepitoso a ojos de cualquiera. Y bueno, el documento divide a los primeros seguidores en tres grandes facciones para entender cómo procesaron ese desastre. Vale, 3 grupos. Empecemos por el primero. Pues la primera es la comunidad matriz, los que las fuentes llaman los egreos de Jerusalén. Hablamos del núcleo originario liderado por figuras como Santiago el Justo. Ajá, los locales, digamos. Sí, judíos nativos de Palestina, de habla aramea, y mantenían una postura inquebrantable con la Torá y el culto en el templo. Y lo fascinante aquí es que su afinidad con este concepto del vaciamiento era entre baja y moderada. Ostras, fíjate que yo asumiría que por ser los más cercanos a los hechos, serían los primeros en entenderlo. Pues no, estaban completamente bloqueados a nivel conceptual. Pero, a ver, no por mala fe, imagino. No, no. El bloqueo era un choque frontal de paradigmas. Ellos operaban en un marco mental estrictamente intrajudío. Esperaban un Mesías davídico, una figura triunfante. Claro, un restaurador militar que echara a los romanos. Exacto, alguien que instaurase un poder terrenal visible. Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo porque tela. Es como si vas al cine esperando ver a un superhéroe invencible salvar el mundo. Y en su lugar, el héroe es humillado, pierde, y los guionistas te dicen que esa derrota es la victoria absoluta. Una locura para el espectador, claro. Totalmente. Tu cerebro no está programado para procesar eso. ¿Cómo lidiaban con ese escándalo entonces? Pues con mucha dificultad porque las propias escrituras que veneraban hacían imposible esa lectura. El Deuteronomio establece que quien es colgado de un madero es un maldito de Dios. La cruz como maldición literal. Literalmente. Su teología estaba blindada. No tenían las herramientas conceptuales para concebir que Dios se manifestara en el fracaso público. Eso nos sitúa en un callejón sin salida fascinante, ¿eh? Si el grupo originario estaba atrapado en esta jaula conceptual, la chispa tenía que venir de otro lado. Eso es, la disrupción siempre viene de los márgenes, y los textos nos guían a la segunda facción, los verdaderos motores intelectuales de esto, los helenistas. Los helenistas, judíos de la diáspora, ¿no? Sí, asentados en ciudades cosmopolitas de Siria, como Antioquía, su lengua era el griego y respiraban a diario la cultura helenística. Y entiendo que el catalizador no fue una charla de café filosófica, sino pura supervivencia. Fueron expulsados de Jerusalén, ¿verdad? Fueron perseguidos y desterrados. Y ese trauma, ese destierro, es la clave del análisis. Su lejanía del templo les dio una flexibilidad tremenda. Claro, al no tener el centro ritual se relajan las fronteras de la identidad. Exacto. Y eso les permite abrirse a los gentiles.
Pero además, su propia experiencia de dolor se convierte en la lente para releer la historia de Jesús. Es asombroso cómo conectan su propio vaciamiento existencial al ser desterrados con la crucifixión. Encuentran ahí la sintonía. Sí, empatizan desde el trauma compartido. Pero entonces, ¿qué significa todo esto realmente a nivel práctico? Quiero decir, ¿inventan una palabra nueva, una filosofía? Se apropian de las herramientas de sus vecinos griegos, traducen esa locura de la cruz para la mentalidad pagana usando el término kenosis. Usan el idioma del imperio para colar un concepto subversivo. Exactamente. Y logran que el mundo greco-romano entienda la renuncia voluntaria. Su afinidad con esta idea es máxima. Y el genio táctico de esto es que no escriben un tratado aburridísimo, sino que componen poesía, el famoso himno kenótico prepaulino. Es así. Sí. Un detalle crucial del análisis es que este himno ya se cantaba en Siria mucho antes de que Pablo lo hiciera famoso. La teología fue primero música, memoria colectiva. Madre mía, cantando su propia revolución antes de escribirla. Entremos de lleno en la letra de ese himno, porque aquí es donde, rompen todos los esquemas de la época. Pues el texto contrapone dos expresiones griegas clave. Morfe, Zeu, que es la forma de Dios, y morfe, Dulu, la forma de esclavo. Forma de Dios y forma de esclava. Sí, y morfe no es un disfraz, ¿eh? Es la expresión externa que refleja la esencia interna. El himno cuenta cómo un ser en condición divina decide libremente despojarse de sus privilegios. Para ser un esclavo, el estrato más miserable de Roma. Literalmente el peldaño más bajo. Pues aquí me toca ser de abogado del diablo un momento. Usando lógica aristotélica pura, si un cántaro de agua se vacía, deja de tener agua. Si Dios se vacía, la forma de esclavo no deja de ser Dios. No son conceptos opuestos. Y ahí es donde la mayoría tropieza, pero el texto lo desmonta brillantemente. Si conectamos esto con el panorama general, el verbo griego ekenosen no dice que se vació de su divinidad. No pierde la esencia. No, se vació a sí mismo, renuncia al modo de existencia que los antiguos asociaban a lo divino, o sea, la inmunidad, la gloria militar, el poder coercitivo. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque están redefiniendo la omnipotencia frente a la cara del mismísimo Imperio Romano. Totalmente. Un imperio obsesionado con subir peldaños de estatus. Básicamente le están diciendo a Augusto o a cualquiera que el verdadero poder supremo no es aplastar rebeliones ni lanzar rayos como Júpiter. Es un esclavo crucificado. Esa es la epistemología revolucionaria. La cruz no es un paréntesis trágico, es la exégesis definitiva de quién es Dios. O sea, la vulnerabilidad llevada al extremo es la demostración del poder absoluto. Te estalla la cabeza. Rompe cualquier esquema. Dios manifiesta su identidad entregándose radicalmente, no imponiéndose. La forma de Dios se hace visible en la forma de esclavo. Es contraintuitivo a más no poder. Y claro, una onda expansiva así no se iba a quedar solo en Siria, ¿verdad? Imposible. Y ahí entra la tercera facción de las fuentes, las comunidades paulinas. Pablo de Tarso adopta este himno y lo exporta por Asia Menor y Grecia. Corinto, Éfeso, Filipos. Exacto. Lo incluye en su carta a los filipenses. Y la afinidad de estas comunidades con el concepto es altísima. Pero entiendo que Pablo no les manda el himno para darles una clase teórica, en plan, tomad apuntes para el examen. ¿Qué va? Lo usa como un mazo para exigir una praxis radical. Les ordena explícitamente tener los mismos sentimientos que Cristo. Es decir, Pablo les está diciendo que dejen su ego en la puerta, que olviden su estatus y sirvan al de al lado. Sí, la teología del vaciamiento exige una sociología del vaciamiento. Tienen que vivirlo. Y esto no era un retiro de mindfulness del siglo I para sentirse bien con uno mismo. En una colonia de veteranos militares romanos, pedir que asuman la forma de esclavo era subversivo a nivel político. Dinamitaba el sistema de patronazgo romano por completo. Era una alteración ontológica de la comunidad. Las fuentes lo llaman un espacio kenótico. Espacio kenótico. O sea, el amo y el esclavo sentados a la misma mesa, compartiendo el pan. Exacto, el ciudadano rico sirviendo al esclavo, destruía las barreras étnicas y sociales. La iglesia primitiva no debía ser una pirámide de poder coercitivo. Porque si el jefe supremo lava los pies y muere en una cruz, tú no puedes montarte un chiringuito de poder jerárquico. Tal cual. La comunidad debía ser la manifestación histórica visible del cuerpo de alguien que se vació. Es un viaje monumental.
Si lo recapitulamos, pasamos de una secta en Jerusalén totalmente perpleja por el desastre de la cruz a unos refugiados sirios que cogen su dolor y la filosofía griega para crear el concepto de kenosis. Y de ahí a Pablo usando eso para nivelar las clases sociales en pleno imperio. Exactamente. Esa audacia de traducir la vulnerabilidad como poder fue el puente que los convirtió en una fe universal. Y esto plantea una pregunta importante al terminar nuestro análisis de los textos. Si asumimos que la verdad última revelada es este Dios kenótico que renuncia a la coerción, ¿cómo debería transformarnos hoy? Es un golpe bajo a nuestra sociedad obsesionada con el éxito. Totalmente. ¿Cómo debería esto alterar las estructuras de poder de nuestras instituciones modernas? Y sobre todo, ¿cómo interpela nuestra relación con los esclavos o marginados de nuestro propio tiempo? Madre mía, es un cuestionamiento que escuece en un mundo que sigue aplaudiendo al más fuerte, caiga quien caiga. Es una semilla de reflexión brutal. Sin duda. Pues vamos a dejar que esa monumental pregunta resuene en el aire. Agradecemos muchísimo la atención prestada a esta inmersión de hoy y bueno, os animamos a mantener siempre viva esa curiosidad intelectual. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima.